Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y estamos encargados del tema de la paráfrasis y el resumen. Este grupo está conformado por Sterling Castillo, Ariana Toro, Oleska Jiménez, Lady Espinal y aquí su servidora Oriana Bernal. Ahora nuestra compañera Sterling les seguirá con el inicio del tema de la paráfrasis. Buenos días, mi nombre es Sterling Castillo y yo les iniciaré hablando acerca de la paráfrasis. La paráfrasis es una reformulación del significado de un texto o pasaje utilizando otras palabras. La palabra se originó en la antigua Grecia, donde significaba manera adicional de expresarse. Una paráfrasis explica de forma sencilla, con un lenguaje más fácil de entender, lo que otro texto más complejo dice. No es traducir de otro idioma, sino explicar con palabras sencillas de forma que se entienda mejor para que alguien con menos información pueda entender o para adaptarlo a otra cultura. Por ejemplo, el cohete estalló por el nitrógeno. Su paráfrasis podría ser: el cohete estalló porque tenía demasiado nitrógeno, lo que produjo una reacción química incontrolable. Otro ejemplo es: la señal fue roja. Puede ser parafraseada en: no se permitió el paso del tren porque la señal era roja. La paráfrasis tiene tres características fundamentales: la autenticidad, la objetividad y la precisión. Entonces, para la correcta elaboración de una paráfrasis deben de seguir los siguientes pasos. Primero, leer el texto original para impregnarse en el tema y conocer su significado y la intención. 2. Reconocer la idea o concepto principal, ya que esta resume lo dicho, y las ideas o conceptos secundarios que complementan lo dicho. Si se suprime la idea principal, el texto no se logra entender. Tercero, buscar cualquier palabra o vocabulario con el que no se esté familiarizado. Utilizar sinónimos para palabras difíciles. Cuarto, sustituir las palabras e ideas originales por otras, atribuyendo su propia redacción y lenguaje. Además, es importante mantener un número aproximado de palabras del texto original. Quinto, identificar la fuente del texto, es decir, el autor, el año, la página. Sexto, al utilizar frases o palabras peculiares y exactas a las del texto original, asegurarse de incluirlas entre comillas. Séptimo, conservar el tono original del texto, es decir, si es humorístico, de suspenso, etc. Octavo, imaginar que se está escribiendo una traducción del texto original. Y noveno, leer la paráfrasis realizada y hacer la comparación correspondiente con el texto original. Entonces, el procedimiento de la paráfrasis es una condición indispensable que el parafraseador tenga claro el contenido del texto leído. Esto implica que se debe leer el texto original cuantas veces sea necesario para entenderlo y asimilarlo. El número de la lectura depende de varios factores: la extensión del texto, la complejidad del tema, la complejidad estructural del texto, el léxico usado, la capacidad interpretativa y memorística. En otras palabras, se lee el texto hasta saber qué dice el texto. Para esto es fundamental usar el diccionario, porque sin dominio del léxico no hay comprensión del texto, porque en el diccionario todas las palabras cuyo significado desconozca. Entonces, luego de haber descifrado el contenido del texto, se cuestiona, se relaciona, se explica. Los cuestionamientos son los mismos que se formulan en una lectura interactiva y la relación consiste en repasar los conocimientos y las experiencias del parafraseador. Buen día, mi nombre es Ariana Toro y yo le estaré hablando sobre los tipos de paráfrasis. Vamos a ver que existen 5 tipos de paráfrasis: la mecánica, la constructiva, la de traducción, la de comprensión y la coloquial. Tenemos la paráfrasis mecánica.
Bueno, es aquella en el cual las palabras originales son sustituidas por sinónimos o por otras expresiones parecidas. Aquí se va a mantener la estructura original del texto, cambiando ya las palabras que queramos sustituir. Por ejemplo, tenemos el texto original. La casa ya estaba desocupada. 2 hombres esperaban a Pedro Páramo, quien se unió a ellos para seguir su camino. La paráfrasis sería, el hogar ya estaba vacío. Varios hombres aguardaban por Pedro Páramo, que se reunió junto a ellos para continuar la travesía. Tenemos la paráfrasis constructiva. Aquí el contenido del texto se cambia por completo, manteniendo la misma idea principal original. Es decir, vamos a tener 2 textos que tienen la misma idea, pero son dichas con palabras distintas. Por ejemplo, el texto original sería, el que mucho abarca, poco aprieta. La paráfrasis sería, si dividimos nuestros esfuerzos en múltiples áreas, no conseguiremos destacarnos en ninguna. Vamos a ver la paráfrasis de traducción. En esta, la paráfrasis ocurre cuando se traduce un texto de su idioma original a otro idioma. Mayormente todas las traducciones que se hacen son paráfrasis de traducción. Aquí se deben de cambiar ciertos modismos, palabras y la sintaxis para que el texto, en inglés no pierda, bueno, en inglés no, en el idioma que sea, para que no pierda la idea central. Sí. Tenemos la paráfrasis de comprensión. Esta se utiliza para explicar algún tema en particular. Aquí se van a utilizar las palabras del parafraseador. Este es muy útil para hacer resumen y para explicar temas complicados. También es útil para memorizar y para los estudios. Ya por último tenemos la paráfrasis coloquial. Bueno, en esta paráfrasis se utiliza cuando se aplica un fragmento literario o de un texto, alguna canción, a una situación o a una persona, ubicándolos dentro de un contexto semejante al de la cita, o sea, al del fragmento literario o al del texto. Por ejemplo, tenemos el texto original. La expresión fue tanto el trabajo de la oficina que ya estábamos como en la canción. Aquí citan una canción. Entonces, la paráfrasis sería, fue tanto el trabajo que se pasaron las horas sin darnos cuentas y amanecimos trabajando. Buenas, mi nombre es Gualesca Jiménez y yo le voy a hablar sobre resumen. Resumir es seleccionar y exponer brevemente las ideas principales de un texto. Entonces, en concepto, el concepto de resumen nos dice, el resumen no es más que la redacción coherente de los núcleos temáticos anotados en el esquema. Ahora se nos pide que expongamos con nuestras propias palabras y de un modo breve el contenido del texto, pero sin aportar nuestro punto de vista. El resumen es un texto que contiene la información más importante de un texto largo. El resumen tiene objetivos y esos son objetivos específicos. Primero, permitir que el lector identifique el contenido básico del artículo de forma rápida y exacta. Segundo, permitir que el lector determine
la pertinencia y relevancia de este contenido. Tercero, ayuda al lector a decidir si le interesa leer el documento en su totalidad. Y por último, proporciona una visión conjunta y concisa del artículo. El resumen tiene una característica. Para tú hacer un buen resumen, necesitas tener estos puntos claves, claros y precisos. Primero, claro. Un contenido preciso utilizando términos precisos para alcanzar una máxima plenitud en mínimas palabras. Segundo, conciso. El resumen es una condensación de información de tamaño ilimitado. Fiel. Aquí reflejando los elementos esenciales del original sin aportar ideas nuevas. Directo. Destacando que el contenido principal del documento. Objetivo. El resumen debe calificar ni interpretar el contenido del documento original. Los pasos para hacer un buen resumen son los siguientes. Primero, leer con atención el documento. De preferencia, hacerlo 2 o más veces para así detectar las ideas principales de este. Segundo, identificar las ideas principales del texto. Puedes subrayar y hacer un esquema o tomar nota. Tercero, redactar. Redactar el resumen construyendo una secuencia de ideas generales y omitir o quitar lo que no es importante. Cuarto, adecua el lenguaje usado para expresar fielmente las ideas del autor original. Y por último, corrige el texto para que tenga coherencia. Asegúrate que contenga todas las ideas importantes y conserve el estilo. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Oriana Bernal y el día de hoy les estaré hablando, o más bien continuando el tema del resumen, con lo que concierne la parte de la función, estructura, tipos de resumen y algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta al momento de realizar el resumen. Bueno, dentro de las funciones del resumen tenemos que tiene la función de indicar. Bueno, este es lo que lo permite al lector, o sea, ya el resumen está realizado. Eso le va a permitir al lector indicios sobre el documento que lo representa. Entonces, también este tiene la función de informar, también tiene la función de sustituir. ¿Qué quiere decir con sustituir? Al momento de que el resumidor toma el texto, debe de sintetizar y cambiar algunas palabras para que así sea de mejor comprensión para la persona que lo vaya a leer. Y por último, este también sirve para orientar. Entonces, dentro de las estructuras del resumen tenemos la referencia, cuerpo del resumen y la firma. Entonces, la referencia, esta sirve como localizador del autor original del resumen para aquellos que quieran confirmar ciertas informaciones. También tenemos dentro del cuerpo del resumen, esta es básicamente la representación del contenido. Se aconseja de presentarlo todo en un solo párrafo y este debe de contener objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
Y por último, este debe contener la firma del autor, o sea, de la persona que lo resumió, para así asumir total auditoría. Entonces, dentro de los tipos de resúmenes, esto va a depender de ciertas características. Por ejemplo, si es un resumen de auditoría, entonces este se va a dividir en dos. Se va a dividir en resúmenes humanos y resúmenes automatizados. Entonces, dentro de los resúmenes humanos debemos de tomar en cuenta que esto puede ser realizado ya por el autor del documento, un experto o especialista o un resumidor profesional. Entonces, los resúmenes automatizados, esto es lo que le permite al que va a resumir, o sea, varios documentos digitales, le permite resumir de una manera sintetizada mucho más rápido sin tener que, ¿sabes?, con todo el ajetreo. Entonces, dentro de los resúmenes, que son por su forma de presentación, tenemos los resúmenes en texto libre, que estos se van a dividir a su vez en telegráficos y discursivos. Entonces, los telegráficos son aquellos que presentan la información de una manera concisa y esquemática, mientras que los discursivos son presentados de una manera literaria. Entonces, dentro de los resúmenes que se dividen por la forma de presentación, tenemos los resúmenes estructurados. Aquí todos los resúmenes deben de incluir la estructura básica de todo proceso científico, por ejemplo, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. La forma discursiva está basada en la estructura y el texto se caracteriza por su cohesión. Entonces, también se pueden dividir dependiendo de su contenido. Entonces, estos van a ser un texto, el resumen indicativo o resumen informativo. Entonces, el resumen indicativo es aquel que recoge los enunciados principales del trabajo original sin entrar en explicaciones detalladas. Este es de gran densidad informativa y de profundidad, y también este sirve para decidir si vale la pena leer o no el artículo. Esta extensión no sobrepasa en su mayoría de 50 palabras. Entonces, el resumen informativo lo que hace es que informa sobre los contenidos explícitos del documento, incluyendo sus enunciados. La estructura se basa en el esquema del OMRC, que quiere decir objetivos, metodologías, resultados y conclusiones. Su extensión oscila entre las 100 y 300 palabras en función de la longitud del texto original. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lenny Espinal y yo les hablaré sobre la diferencia entre un resumen y una síntesis. Un resumen es una exposición breve sobre las ideas de un tema, mientras que una síntesis es la interpretación breve donde se relacionan las ideas más importantes de un texto. En un resumen no se deben hacer anotaciones y se deben mantener exactas las ideas principales del autor. Esta, a su vez, se debe reproducir sin modificar el sentido del texto. Pero aquí sí se nos permite la utilización de conectores solo si no interfiere con el texto original. Mientras que en la síntesis se puede hacer libremente, podemos admitir nuestras ideas y criterios propios. Sin embargo, es necesario que el mensaje original permanezca en todo momento. Aquí también podemos amplificar, modificar, eliminar contenido del original e inclusive podemos seleccionar nuestro orden. En un resumen, no debemos incluir la interpretación de quien lo realiza, puesto que en ese caso estaremos hablando de una síntesis. En un resumen debe de poseer orden, claridad, brevedad, objetividad y secuenciabilidad, mientras que en una síntesis encontraremos un resumen de un contexto, exactitud, claridad y objetividad. Ahora la pregunta que nos debemos hacer: ¿cómo producimos un resumen y cómo producimos una síntesis? Bueno, un resumen debemos suprimir todos los conceptos que no sean esenciales. Y en una síntesis debemos estudiar, analizar e interpretar el tema que se aborda. Cuando nosotros vamos a hacer un resumen, debemos ver qué es lo más esencial y plasmarlo de esa misma manera como fue la idea original de ese autor. Mientras que en una síntesis es simplemente decir qué nosotros entendimos, qué nosotros interpretamos de ese texto. Ahora, ¿qué longitud puede tener este? Un resumen aproximadamente es el 25% del tamaño de un texto original o hasta menos.
Claro, siempre debemos tener presente que lo importante es que en este se encuentran las ideas principales, mientras que en una síntesis tenemos la libertad de escoger la longitud que deseamos. Claro, teniendo en cuenta que estamos haciendo algo corto, o sea, estamos interpretando ese texto. Muchas gracias. Nosotros culminamos dejándole esta frase. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlo. Walt Disney. Gracias, feliz día.